Hoy quiero hablar de uno de los temas que trata Borja Vilaseca en su libro Las casualidades no existen, que son las 8 características principales del ego. Borja Vilaseca es una de las personas que mayor influencia han tenido en mí a un nivel intelectual, y ni siquiera he tenido la oportunidad de verlo en persona, pero lo que sí he visto y he escuchado muchas veces son las charlas que ha subido a YouTube, y las ideas que transmiten esas charlas me impactaron mucho. No exagero si digo que cambiaron totalmente mi manera de ver la vida y el mundo. Después de ver la mayoría de sus charlas ya pasé a leer algunos de sus libros. Hasta ahora he leído ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, Tú eres lo único que falta en tu vida y Las casualidades no existen, que tiene un puesto más que asegurado en mi top 5 de los mejores libros que he leído. Pero bueno, ya para entrar en el tema, me parece que no tiene mucho sentido hablar de las 8 características principales del ego sin antes tener cierta noción o entendimiento de lo que es el ego. Así que bien, ¿qué es el ego? Borja lo describe como un instinto de supervivencia, como un mecanismo de defensa que vamos desarrollando inconscientemente para poder sobrevivir al abismo emocional que suponen los primeros años de nuestra existencia, donde nos encontramos en una situación de extrema dependencia y vulnerabilidad, ya que no podemos valernos físicamente por nosotros mismos, ni ser autosuficientes a nivel emocional. También dice que es lo que en el ámbito de la religión cristiana y católica se le conoce como diablo, demonio o Satanás, y que nuestro proceso de sanación y transformación para reconectar con nuestra verdadera esencia no pasa por demonizar ni destruir el ego, sino que más bien consiste en comprender cómo funciona y la forma en que nos manipula, ya que solo así podremos aceptarlo, integrarlo, trascenderlo y liberarnos de su influencia psicológica. Y ahora que ya tenemos cierta noción de lo que es el ego, pasemos a hablar un poco acerca de las características que tiene. Borja dice que el ego tiene 8 características principales. La primera es que es ignorante. Esto significa que el ego ignora que lo que en realidad somos es el ser esencial del cual perdimos el contacto al nacer. No somos esa mentalidad prefabricada en base al condicionamiento y al sistema de creencias limitante que nos ha transmitido nuestro entorno social desde el momento en que nacimos. No somos nuestra religión, no somos nuestro equipo de fútbol, no somos nuestra ideología política, no somos nuestro estilo musical favorito, no somos nada de eso. El ego ignora ese hecho. Por eso de repente nos sentimos ofendidos si otra persona hace un comentario despectivo respecto a algo que nosotros creemos, o que lo consideramos como parte de nosotros mismos. Y esto ya tiene que ver con la segunda característica del ego, que valga la redundancia, es egocéntrico. Esto significa que desde nuestra infancia nos convierte en el centro de nuestro universo. Borja dice que cuando estamos cegados por el ego no vemos a nadie más que a nosotros mismos, y por eso es que nos tomamos todo lo que sucede como algo personal. Creemos que todo lo que hacen las demás personas, o incluso cosas que no están bajo el control de nadie, el clima por ejemplo, es como si estuvieran en nuestra contra o quisieran perjudicarnos. Pero en la realidad, si lo analizamos bien, evidentemente esto no es así. No somos tan importantes en el mundo. Nadie está pensando en nosotros en todo momento. Y si bien es cierto que alguna persona, por una u otra razón, podría querer hacer algo para perjudicarnos, la probabilidad de que eso suceda es mínima. En general, cada persona actúa en base a sus propios intereses y es nuestro ego el que nos hace pensar que los demás quieren dañarnos premeditadamente. La tercera característica principal del ego es que es infeliz. Aquí cito textual un párrafo del libro porque siento que lo explica perfectamente. Dice: cuando estamos identificados con el ego nos es imposible comprender que todo lo que necesitamos para sentirnos en paz reside en nuestro interior. Tampoco sabemos que el único amor que necesitamos es el que podemos potencialmente darnos a nosotros mismos. Esta es la razón por la que creemos que el bienestar y el afecto han de venir de afuera. Del ego también surge el apego, es decir, la creencia de que alguien o algo externo es la causa de nuestra felicidad. Cierro comillas. Por eso es que siempre deseamos más de lo que tenemos, manteniéndonos en un estado de insatisfacción crónica. Y esto es algo que se puede ver cómo se manifiesta directamente en comportamientos como el consumismo o en el uso excesivo de las redes sociales. Pensamos que comprando alguna otra cosa por fin vamos a poder sentirnos bien. Nos llenamos de objetos materiales, incluso nos endeudamos para conseguirlos, creyendo que eso nos hará felices. Pasa lo mismo con las redes sociales, donde estamos buscando constantemente la validación externa. Creemos que un nuevo like, un nuevo comentario, un nuevo reel o una nueva respuesta a nuestra historia nos hará felices. Nos terminamos convirtiendo en mendigos emocionales que siempre están buscando extraer algo de las demás personas. Y si seguimos de esa forma, en lugar de lograr sentirnos más satisfechos, lo único que termina provocando es que nos sintamos más infelices. La cuarta característica o atributo del ego es que es infantil.
Pensemos en lo que sucede generalmente cuando no le damos a un niño lo que quiere. Lo normal es que se ponga a llorar desconsoladamente, grite y patalee como si fuera el fin del mundo. Y cuando estamos identificados con el ego, los adultos en muchas ocasiones nos comportamos como si fuéramos niños pequeños, sufriendo por no conseguir lo que queremos. Y no solo porque no consigamos algo que queremos, sino en cualquier situación donde la realidad es diferente a las expectativas que tenemos nosotros respecto a cómo debería ser. Que como podrás imaginar, esto es así en la gran mayoría de las ocasiones. La quinta característica principal del ego es que es reactivo. Esto significa que cada vez que sucede algo que atenta contra nuestra supervivencia física o emocional, reaccionamos impulsivamente. No es que nosotros elijamos reaccionar, sino que la reacción se dispara como de forma automática. Terminamos convirtiéndonos en esclavos de nuestras circunstancias. Y esto es algo que puede traernos muchos problemas en nuestra vida, porque es normal que en nuestro día a día nos enfrentemos a circunstancias desagradables. Y si no somos capaces de controlarnos y responder ante ellas con conciencia, de seguro que terminaremos haciendo o diciendo cosas de las cuales nos vamos a terminar arrepintiendo. La sexta característica del ego es que es victimista. Esto significa que cuando estamos tiranizados por el ego tendemos a victimizarnos, a quejarnos y a culpar siempre a algo o a alguien externo de nuestro malestar. Estamos convencidos de que los demás son la causa de nuestro sufrimiento. No asumimos nuestra parte de responsabilidad. Y esto hace que siempre estemos queriendo cambiar a los demás y a la realidad en general. Y creemos que de esa forma vamos a lograr sentirnos bien con nosotros mismos. Pero ahí estamos totalmente equivocados. El cambio que deberíamos buscar es el de nosotros mismos. Cambiar la forma en la que interpretamos lo que sucede y asumir el papel de protagonista en nuestra vida. Entender que nuestro sufrimiento no tiene tanto que ver con lo que sucede, sino que en su mayor parte es fruto de las reacciones egoicas que se desencadenan de forma automática frente a lo que sucede. El séptimo de los rasgos principales del ego es que es un farsante. El ego es un falso concepto de identidad, un yo ilusorio creado por conceptos, pensamientos y creencias que ni siquiera elegimos de forma consciente. Borja dice que el ego es como un disfraz, una máscara que está por sobre ese ser esencial que somos. Y por eso siento que hoy en día es muy difícil lograr una conexión real con una persona. Porque cuando interactuamos con otra persona, finalmente lo que hacemos es interactuar con su ego, con la percepción que tiene esa persona sobre sí misma. No vemos a la persona así tal cual como es. Y en general siento que hoy en día estamos como muy cerrados a ser reales con otra persona. A mostrarnos tal como somos, a mostrar nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades. Cosas que quizás no nos gustan mucho, pero que terminan formando parte de nosotros como personas. Pero lo que sí estamos mostrando constantemente, ya sea en redes o en la vida real, es esa imagen ficticia de esa persona que nosotros decimos ser o queremos ser quizás. Y al vivir de esa forma, sabiendo que no estamos siendo congruentes entre cómo somos realmente y cómo nos mostramos al mundo, considero que es algo que nos hace sentir muy mal en nuestro día a día. Porque en el fondo nuestra conciencia nos dice que no es lo más adecuado. Y por último, la octava característica principal del ego es que es inconsciente. Mientras estamos identificados con el ego no nos damos cuenta de que estamos identificados con el ego. De hecho, el ego no quiere que nos hagamos conscientes de su existencia, porque eso precisamente sería como el principio de su fin. Pero es en esencia lo que finalmente deberíamos buscar. Reconocer y hacernos conscientes de nuestro ego. Observarlo, darnos cuenta de cómo nos manipula y de cómo se manifiestan en él todas las características de las que he hablado en este video podcast. De esa manera vamos a poder vivir mucho más despiertos y nos van a dejar de perturbar muchas de las cosas que a día de hoy nos roban nuestra calma. Como dice Borja, en definitiva, el ego es la mente no observada que dirige nuestra vida cuando no estamos presentes como observadores. Y quiero terminar con una frase que resume muy bien todo esto, que dice: no somos la charla que oímos en nuestra mente, sino el ser que escuche esa charla. Así que bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta este punto. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta al video. Estas últimas 2 semanas no cumplí con el video semanal. La verdad he estado muy lleno de cosas. Entre el trabajo y los entrenamientos me queda muy poco tiempo. Y aparte no he tenido un lugar como tranquilo donde pueda grabar los videos. Pero bueno, ahí dentro de lo posible iré haciendo estos videos. Y ya cuando tengo un lugar estable donde pueda grabar con regularidad, ahí sí quiero meterle a tope y subir la frecuencia con la que subo videos. Recuerda que vas a morir, avanza siempre un paso a la vez y nos vemos en la próxima si la vida lo permite.